Sí, buenos días. Tuve un problemilla técnico, pero ya quedó esto, creo. Listo, entonces vamos a continuar. Estábamos con el tema de curvas de declinación. Entonces, ahí está. Y nos habíamos quedado en la exponencial, aquí en el ejercicio, ¿no? Entonces, habíamos visto el método para determinar las curvas de declinación. Vamos a recordar ya brevemente lo que son las curvas de declinación. Recordemos que es el análisis prácticamente estadístico del comportamiento de producción o de presión que ha tenido el campo. Esto ya es una visión, digamos, global de cómo se comporta el campo. Ya no lo estamos viendo a nivel, digamos, micro, que es cuando nosotros tomamos una prueba de presión. Es decir, olvídense de eso, ¿no? Y olvídense de mezclar pruebas de presión, olvídense de mezclar well testing, olvídense de mezclar perforación. Aquí estamos basándonos en lo que es la producción o la historia de producción de un campo. Es decir, estamos hablando ya de años, años de producción, de volumen acumulado, etcétera. Así es como vamos a utilizar las curvas de declinación. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a determinar este ejercicio. Los que tengan Excel, pues pueden usarlo. Entonces, este es un ejercicio y estamos hablando de una declinación. Estábamos con el tipo exponencial, ¿sí? Declinación exponencial. Entonces vamos a hacer este ejercicio y estamos hablando de que tenemos un gasto de gas y una producción acumulada, ¿ok? Que en realidad este tendría que ser GP en lugar de NP y este tendría que ser QG, ¿sí? Y estamos hablando de 320 millones de pies cúbicos diarios, 336, 304, 309, etcétera. Y estamos hablando también aquí del volumen acumulado que estamos teniendo. Y entonces nos pide el ejercicio la producción futura acumulada de gas cuando el gasto de gas alcance los 80 millones de pies cúbicos por día y la producción máxima acumulada. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Los que tengan Excel igual lo pueden ir haciendo. Entonces, primero, pues hay que pasar estos datos, ¿no? Obviamente al documento de Excel. Que por cierto, ahorita ya les debió de haber llegado la otra serie, que es la de análisis nodal. Sí, profesor. Vale, entonces, no déjenme que abra esta cosa porque cada vez está más lenta. Solo que aún no nos envía las diapositivas de este tema, ¿verdad, profesor? No, lo subo. A ver si las puedo pasar de una vez. Esta cosa está bien lenta. Estoy aquí peleándome con la computadora, pero bueno. Voy a esperar a que abra. Ya les pasé las de análisis nodal. Las de análisis nodal ya. Ok. Entonces, esas son las que van a usar. Estas se las subo ya a la brevedad. Esta ya es la versión en español, entonces es la que les voy a compartir. En serio.
Bueno, esta cosa cada vez está peor. No sé qué le pasó a mi computadora, que se puso muy lenta. Pero, pues tampoco abre Excel. Entonces, pues vamos a hacerlo así. Hay que pasar todos los datos, estos datos a Excel, obviamente. Entonces, pasamos el gasto y pasamos la NP, ¿no? Y luego nos dice la producción futura acumulada de gas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya que los tenemos en Excel, lo siguiente es graficar. Graficamos los datos y este es el procedimiento que nos está, bueno, que más bien ya está establecido para determinar este tipo de comportamiento, el comportamiento de exponencial. Y entonces, aquí lo que se hace es ajustar el gasto, es decir, el gasto que vamos a nosotros a determinar va a estar dado por QI igual a NP por DI. Y observen cómo esto se está ajustando a la solución de una línea recta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Graficamos el gasto en el eje de las Y y graficamos el NP, de tal forma que nosotros vamos a poder determinar o trazar una línea de tendencia lineal a través de estos datos. Es decir, que lo que estamos haciendo es ajustar los datos de una manera en la que nosotros podamos obtener un comportamiento lineal, es decir, una gráfica cartesiana. Observen que no hay logaritmos acá ni en el eje de las ordenadas ni en el de las abscisas. Y entonces, nosotros a través de esta línea recta le trazamos también una ecuación, ¿sí? Entonces recordemos que la ecuación de una línea recta es igual a y igual a mx más b, ¿no? Entonces observemos cómo estamos teniendo esto, en donde nosotros vamos a tener que la pendiente es 0.0004 x, es decir, estamos teniendo este mismo comportamiento, más el comportamiento inicial, que sería la QI, ¿no? Que es 336.29, es decir, estaríamos por acá, ¿sí? Y esto es muy similar a los datos que estaríamos leyendo, ¿no? Una vez que nosotros ya trazamos este comportamiento, la verdad es que lo pensaba lo pensaba hacer, pero no sé por qué no está jalando ahorita Excel. Y listo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahora tampoco cambia de diapositiva. Ya cambió. Bueno, ahí está. Ahora sí. La segunda parte o el segundo dato es extrapolar la línea recta que dice Q contra NP hasta NP igual a 0. ¿Por qué NP igual a 0? Cuando nosotros tenemos NP igual a 0 es cuando nosotros vamos a tener el gasto inicial, ¿sí? Y ese gasto inicial, si nosotros nos vamos para acá, nosotros lo extrapolamos hasta la NP igual a 0. A ver, esta cosa. Bueno, tampoco me deja sacar el lapicito este que estaba aquí, pero bueno. Entonces extrapolamos esta línea hasta esta parte, hasta este punto. Ah, ya, creo que ya abrió. Ahí está. Ahora, ahí está. Hasta la intersección. ¿Ok? Nada más que jale. Me está saboteando la computadora.
Ahí está. Luego dice, intercepta el eje de las Y's con un valor de gasto y este gasto, cuando nosotros tengamos NP igual a 0, este va a ser el gasto inicial, ¿sí? Que es 336. Y si observan también es el mismo dato que nos estaría dando la línea recta que trazamos a través de toda la dispersión de puntos. Y luego, como paso número 3, es calcular el gasto de declinación inicial seleccionando un punto en la línea recta y resolviendo para DI. ¿Cuál es el punto que nosotros podemos seleccionar? Pues prácticamente cualquiera, porque es una línea recta, ¿no? Y luego dice, resuelva para DI, es decir, la declinación inicial, y seleccione una NP, ¿sí? Una producción acumulada a un gasto T, ¿sí? Es decir, podemos nosotros seleccionar cualquier dato con este mismo valor, ¿no? Si nosotros despejamos esta NP de aquí, nosotros ya tenemos un gasto. ¿Cuál es el gasto? Pues podemos usar prácticamente cualquiera, ¿no? Nosotros despejamos este valor, esta NP, ¿sí? Nosotros vamos a tener que NP, ¿dónde está? Aquí está, que NP es igual a QI menos QA entre TA, ¿no? ¿Listo? Entonces, si nosotros tomamos QI de 336 y tomamos un gasto cualquiera, nos va a dar también esta NP. Entonces, a nosotros nos está pidiendo el ejercicio el gasto de abandono. Entonces, copien esta ecuación, QI menos QA entre TA. Ya que lo tenemos. Ahora sí vamos a sacar esto, ¿no? Dice la producción futura de gas de GP cuando alcance los 80 millones de pies cúbicos. Entonces, vamos a sacar primero el dato cuando tendríamos este GP, ¿sí? Cuando alcance los 80 millones de pies cúbicos. Entonces, vamos a sacar QI menos los 80 millones de pies cúbicos. Y eso nosotros tenemos que obtener también una DI. Esta es la DI que estamos obteniendo del dato, ¿no? Que es 0.000396. ¿Sí? Que sería la pendiente. ¿Ok? Entonces vamos a despejar. Esto ya lo estamos despejando. ¿Cuánto les da con esta DI? ¿Cuánto les da este dato? Permítanme más que esta cosa ya se trabó otra vez. Ahí está. Vamos a sacarlo así. El tiempo nosotros lo sacamos de esta manera, ¿no? Logaritmo natural de QI entre QA sobre DI, ¿ok? Entonces sacamos el logaritmo natural y lo que nos está diciendo aquí es, para calcular el tiempo a los 80 millones de pies cúbicos por día, nosotros tenemos que hacer el QI, es decir, el gasto de 336 entre el gasto que estamos nosotros considerando como límite económico, o el gasto de abandono, que es 80, y nos dice que es a los 9.93 años, ¿no? Pero ¿cuánto sería esto si nosotros tuviéramos el límite económico a los 60 millones de pies cúbicos? ¿Cuánto les daría eso? ¿Cuántos años? Adelante, Brandon. Doctor, yo tengo una duda en cómo se obtiene QI y DI. Ok. QI es prácticamente la ecuación que nosotros estamos trazando de la línea recta, nos está dando la ordenada al origen, que es esta 336.29. Esto es para el caso de la declinación exponencial.
La otra forma es extrapolar la línea recta que nosotros ya tuvimos y la extrapolamos hasta acá, hasta el eje de las abscisas, ¿no? Digo, de las ordenadas. Y entonces, esta intersección, pues prácticamente te estaría dando el QI, que es el gasto inicial, cuando nosotros tendríamos NP igual a 0. ¿Sí? Eso es 336. Aquí te lo está dando. Ah, ok. Entonces hay un solo QI para todo el ejercicio. Sí, 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 sí. Es decir, cada lectura de datos o cada campo va a tener su QI, ¿no? Pero para este caso, pues vamos a tener un solo QI pues para todos la dispersión de datos, ¿no? Prácticamente sería esto. Ok. Ah, Y sobre el DEI, sí, nada más antes de eso, hay que tomar en cuenta aquí algo. Nosotros tenemos aquí la dispersión de datos y nosotros podemos hacer dos cosas. Sin embargo, hay que cuidar una cuestión, ¿no? Cuando nosotros leemos datos en un histórico de producción, nosotros vamos a tener los dispersos, que es como se ve aquí. Uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. Lo apropiado en muchas ocasiones es a veces filtrar los datos o hacer una limpieza de datos para no tomar un dato, digamos, que esté fuera de la tendencia. Entonces, lo apropiado sería trazar la línea recta y quitar algunos de los datos que estén fuera, ¿no? Porque yo podría decirte, ¿sabes qué? Es que yo voy a tomar como QI este valor. Sin embargo, este valor de 320 podría estar fuera de la tendencia y entonces darme datos pues, que se ajustan a un comportamiento diferente. ¿Ok? Entonces, lo apropiado es tomar toda la dispersión de datos, hacer esa limpieza de datos o depuración de algunos datos que se encuentren fuera y ya de ahí trazar la línea recta. Ahora observemos que DI está también ajustado a este comportamiento, ¿sí? Está el comportamiento de una línea recta. ¿Ok? Entonces hay dos formas. Lo sacamos de una manera analítica, que es tomando un dato, cualquier dato que nosotros hayamos leído, que en este caso pudimos sacarlo con el 197, y el NP, que también es el que está aquí, 197, y esta lectura, ¿sí? Es decir, ya tenemos los dos datos leídos, despejamos y obtenemos el DI. Y la otra es obtenerlo directamente de la pendiente que ya sacamos aquí, que es de 0.0004. Observa cómo es el mismo. Que prácticamente pues, estaríamos redondeándolo a lo mismo de la forma analítica. Es decir, hay dos formas. ¿Sí? Así es como sacas DI y sacas QI. Brando. ok, ahorita es porque seleccionamos el de 197, ¿verdad? Pero podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera y en realidad te tendría que dar la misma pendiente porque al final es una línea recta. Solamente tendrías que colocar los datos correctos del 100, o sea, ya sea, no sé, lo pudieras sacar 184 y tendrías que sacar el volumen, sí, el GP o el volumen acumulado de gas, que serían los prácticamente 368 miles de millones de pies cúbicos con estos 184. Se te tendría que ajustar aproximadamente a lo mismo, a la misma pendiente. Porque al Ok, final hablamos de una línea recta. ok. Gracias. Listo. No sé, entonces, listo. A ver, sácalo para 60 millones de pies cúbicos, a ver cuánto les da. ¿Cuánto tiempo? Si nosotros tuviéramos el límite económico en 60. Algo que tienen que tener en cuenta es también cuáles son las unidades del DI. ¿Sí? Observen cómo está en días. El gasto está en días. Los dos gastos, de hecho, este sería dimensional. Entonces el tiempo te lo va a dar en días. Nada más tendría que pasarlo a años. Profe, me salió 4.352 días.
Y luego en años, Luis. Sí. A mí me da 11.92 años. Años, Bueno, y decimales. Jennifer. Ok, 11.92 años. Gracias, Jennifer. Gracias, Luis. Y tiene coherencia, ¿no? Porque para 80 millones nos da 9.93. Para 60 nos da 11. ¿Qué implica esto? Es decir, este es el gasto de abandono o el tiempo de abandono. ¿Qué es el tiempo de abandono? Ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, pero ¿quién me lo recuerda? ¿Tienes la mano levantada, Brandon, o se quedó la mano levantada? Se me quedó la mano levantada, Ok. pero con respecto al tiempo de abandono, es el tiempo en el que ya no se va a estar trabajando o produciendo en el pozo. Sí, por ahí va. ¿Alguien más que quiera complementarlo? Profe, es cuando Adelante. las características del pozo ya son muy costosas y ya no conviene explotarlo. Es correcto. Es decir, hay algo que nosotros llamamos OPEX, que es el gasto operativo. Y llega un punto en el que el gasto de operación, y eso aplica en cualquier producto, en cualquier tienda, en cualquier comercio, es un gasto operativo que nosotros estamos, en el cual nosotros estamos invirtiendo, bueno, más bien estamos gastando en operación, gastos de mantenimiento. Y llega un momento en el que ya lo que yo tengo de ingresos, pues es igual a los egresos, entonces ese es el límite económico, ¿no? A partir de ese punto, si yo incremento el gasto operativo, pero yo reduzco los ingresos, entonces ya voy a estar en números rojos. Y prácticamente ese sería el momento de abandonar el campo. Es decir, no siempre te tienes que acabar la reserva. Tú puedes tener una cierta reserva, pero si tú en algún punto el gasto operativo es mayor que lo que estás recibiendo de ingresos, pues evidentemente ya no vas a seguir, ya no vas a continuar con la producción. En teoría. Porque hay veces en las que si tú, vamos a suponer, hoy en día en México está pasando, tú no tienes hidrocarburo suficiente para alimentar tus refinerías, no tienes hidrocarburo suficiente para alimentar el abastecimiento del país, aún teniendo un límite económico bajo, y aunque tú estés en números negativos o en números rojos, tú tienes que seguir produciendo porque tú tienes que mantener el abasto de esa refinería. ¿Por qué? Porque al final necesitas el energético, ¿no? Pero entonces aquí vamos a mencionar nada más la cuestión económica. Si nosotros nos vamos a la cuestión económica, en teoría, cuando tú estés en números negativos, tendrías que cerrar ese campo o ese pozo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿el límite económico es dinámico o es estático? Es decir, si yo te digo, ¿sabes que mi límite económico es 80? ¿Eso se puede mover? Es decir, dentro de 10 años, ese límite económico van a seguir siendo 80 millones de pies cúbicos por día. Pues acaba de mencionar, ¿no? Que también influyen las cuestiones políticas. Las cuestiones políticas y las cuestiones económicas, porque este límite económico de 80 no es lo mismo hoy al día 18 de abril, que el límite económico que teníamos hace un año. ¿Y por qué no es lo mismo? ¿Por qué podría cambiar Eh, esto? Hablando del 2020, 2020 digo 2021, 2022. pues Podrían ser por es, los distintos factores también a nivel, por ejemplo, global, la economía y todo al respecto. Tienen que ver los factores. ¿Cuál es uno de los mayores factores que prácticamente pues, es el... Ajá, pero ¿qué implica la guerra, Christopher? Okay, o sea, ¿cuál ha sido el impacto de la guerra a nivel petróleo, oil and gas? El precio, así es, Jorge. El precio, no es lo mismo el precio que tenemos hoy que el precio que teníamos hace un año. Hace un año, hace 2 años, en el 2020, los precios del hidrocarburo estaban llegando a números negativos y hoy están llegando arriba de los $100 por barril. Hace un año, prácticamente cualquier proyecto, pues no era rentable, porque teníamos precios por debajo, es decir, llegamos a estar en números negativos, pero omitiendo los números negativos, es decir, que hayamos tenido números por debajo del cero, omitiendo esos números, aún teniendo $10 por barril,
había proyectos que pues totalmente, o sea, nunca vas a pagar un proyecto así, tienes que cerrar el pozo. Sin embargo, hoy en día, esos proyectos, vamos a suponer que los campos de Chicontepec, que son pozos, que el campo de Chicontepec, que son pozos que te dan 20 barriles, 30 barriles por día, hace un año, pues esos ya no eran rentables. ¿Por qué? Porque el costo de operación más o menos en un campo de Chicontepec te cuesta $25 por barril. Entonces, si tú lo tienes en $10, pues obviamente eso ya no te da una rentabilidad, tú vas a tener números negativos. Pero hoy, a $100 por barril, pues obviamente si te cuesta 20 o $25 y le estás ganando 75, $80, pues es totalmente rentable. Entonces, ese límite económico se extiende, es decir, ya no va a ser, suponiendo que a estos 9 años el precio del barril sea de $80 o de $60, pues sigue siendo rentable. Si dentro de 9 años o 10 años ese precio fuera de 20, de $10, pues entonces a lo mejor ya no es rentable. Otra cosa que también te mueve el límite económico, pues es la tecnología. Observen ustedes los yacimientos no convencionales que tiene Estados Unidos, tiene Midland, tiene el Eagle Ford, tiene ¿cómo se llama este? Se me acaba de ir el nombre, pero bueno, tiene varios yacimientos no convencionales. Y antes, hace 5 años, extraer un barril de petróleo te costaba aproximadamente de 50 a $60, ya considerando la perforación, la terminación, etcétera. Hoy en día está costando de 40 a $45. Entonces, ese límite económico se ha movido nuevamente y ya se ha reducido. ¿Por qué? Pues porque tienes mayor tecnología, tienes tecnología que te hace que sea más barato extraer el hidrocarburo, que es más barato ahora fracturar, es más barato ahora meterle el sistema artificial, economizas también en la perforación. Todo eso tiene que ver con el CAPEX y el OPEX, y al final todo eso te va a mover el límite económico, ¿sí? Entonces el límite económico está en función tanto de cuestiones políticas, económicas, operativas, tecnológicas, etcétera. Todo eso se tiene que considerar cuando vas a estimar este límite económico. ¿Ok? Entonces, ya nada más aquí, el número 5 te dice, ¿sabes qué? Cuando yo tenga un gasto de 80, yo voy a haber recuperado 647.19 miles de millones de pies cúbicos, o también se le conoce como BCF, si nosotros colocamos aquí un puntito. Estaríamos hablando de miles de millones de pies cúbicos. ¿Sí? ¿Y cuál sería el gasto máximo que yo podría alcanzar? Ese gasto máximo es meramente teórico, pero cuando te habla de gasto máximo, pues sería prácticamente cuando el gasto sea cero, que es un gasto teórico, porque nunca vas a lograr llegar a un gasto cero, sería prácticamente acabarte toda la reserva, pero el máximo que tú podrías tener es de 849.217 BCF. ¿Sí? Eso es lo que nos está preguntando el ejercicio. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro lo del límite económico? Sí, profe. Ok. Adelante, ¿quién es Luis? No, soy yo, Brandon. Ah, Brandon. ¿Qué significa el QA, profesor? QA es el gasto de abandono, que prácticamente sería el límite económico. Se le conoce como gasto de abandono, tiempo de abandono, o límite económico y tiempo, o más bien el gasto podría ser gasto al límite económico, ¿no? Y esos 80 no. ¿Puedes repetir otra vez, Brandon, por favor, que esta cosa se trabó y ya no me dejó escucharte? Que los 80 que estamos utilizando en el ejercicio es porque el ejercicio lo proporcionó, pues. Sí, sí, el ejercicio Ok. lo proporcionó y
Y al final, cuando yo quiera hacer, o cuando tú estés haciendo un análisis, cuando estés ya en productividad o en análisis económico, cuando estés en planeación de proyectos, prácticamente tú tienes que proponer el límite económico, pero muchas veces se hace a costo de barril, ¿no? O sea, tú vas a decir, ¿sabes qué? Cuando mi precio del barril llegue a 10 o cuando mi gasto de gas llegue a 20 millones de pies cúbicos, entonces, perdón, cuando tengas el precio que digas, ¿sabes qué? El precio del barril es $20 por barril, ¿cuál va a ser el gasto que yo voy a tener, ¿no? O sea, tendrías que hacer, digamos, la forma inversa, ¿no? Ahora te dirías como que con precio hacia la estimación del tiempo. Adelante, Jennifer. Disculpe, profe, me quedé un poco con la idea que mencionó hace rato del DI, porque mi compañero Brandon preguntó lo de por qué no se había utilizado el 0.004. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos que utilizar los que se sacaron con la fórmula, el que se acerque más a lo que nos indica la gráfica? ¿A eso se refería? No, puedes usar cualquiera de los dos realmente. En este caso utilizamos el analítico, pero podrías utilizar también la pendiente. Sí, sí, pero para este analítico, ¿por qué utilizó el del Q de 197? O sea, ¿podía utilizar cualquier otro? Ah, ok, para sacar el DI. Sí. Ah, ok. Sí, o sea, en realidad tú, como es una línea recta, tú puedes tomar cualquiera de los valores, ¿no? O sea, y más o menos se debería de acercar a la estimación de este punto 0004. Entonces, tú de aquí, tú puedes utilizar, en lugar de este 197, tú podrías utilizar 208 o 248 con su NP, ¿no? Con su GP. Sí, sí. Y O ya de también ahí, podría utilizar, perdón. y ya de ahí te va a dar esta pendiente, ¿no? Que se tiene que acercar a la pendiente de la línea recta que tú estimaste. O también podría utilizar ese 0.0004 y estaría bien. También lo puedes utilizar, de hecho. O sea, tú Ah, puedes, ok. puedes redondear este valor y utilizas el de ahí. Muchas gracias, profe. Aquí lo que se hace también es corroborar que tengas un valor cercano a la pendiente que te está dando, ¿no? O sea, te está dando aquí un valor de 0.0004, tú tienes que corroborarlo. Entonces, si estos dos son muy similares, bueno, pues lo puedes utilizar. Si este valor de repente que estás obteniendo aquí de forma analítica te da muy diferente a este de la pendiente, es que algo está incorrecto. Perfecto, gracias. ¿Ok? Vale. Listo, entonces, ok, entonces ya no. Este es el siguiente. La declinación armónica. Ah, el calor está pero cañón, ¿no? A ver, declinación armónica, B igual a 1. Acuérdense ustedes que tenemos un valor de B. Esa B que es, esa B pues es es la constante de declinación. Cuando nosotros tenemos una declinación del tipo exponencial, está mal. Esto tiene que ser armónica. Permítanme. Uy, ya se trabó de nuevo. Aquí está ya. Ahí está.
Para la declinación exponencial considera que la constante de declinación, es decir, estamos hablando de b, es igual a 0. Cuando nosotros empezamos a hablar de una declinación armónica, entonces nosotros vamos a ver que la b, esta b, es igual a 1, ¿sí? Esta es la que nos va a dictar cuál es el tipo de declinación. ¿Ok? Entonces nosotros hacemos todo este arreglo. Tenemos aquí toda la ecuación. Esta es la de donde partimos, en donde DI es igual a 1 más B, en donde esta B para la armónica va a ser igual a 1, y eso nos va a dejar esta expresión. ¿Sí? Es decir, esta B es 1, tenemos esta expresión. Luego hacemos toda la integración de QI a Q y luego de 0 a T, todo eso, y nos quedamos con la ecuación, con este modelo que es Q igual a QI sobre esto. Pero aquí, si nosotros pusiéramos aquí la B, tendríamos una hiperbólica, ¿no? Pero en este caso, como B es 1, pues no hay bronca. Y luego la producción acumulada. ¿Ok? Listo. Entonces, NP es igual a logaritmo natural de QI menos NP entre DI. Aquí está despejado más bien. Más bien, logaritmo natural de Q, es decir, el gasto, es igual a logaritmo natural de QI menos NP sobre DI por QI. ¿Ok? Entonces, para que quede más claro, vamos a hacer esto. Cuando nosotros queremos identificar cuál es el tipo de declinación, nosotros tenemos que graficar, pero en este caso nosotros vamos a graficar con base en los logaritmos que nosotros estamos obteniendo. Entonces, para este caso tendríamos que graficar el logaritmo de Q contra el logaritmo del tiempo. Si este logaritmo o esta gráfica nos da una línea recta como esto, quiere decir que se está ajustando a una declinación armónica. ¿Sí? Y lo mismo pasa si nosotros graficamos ahora la NP contra el logaritmo del gasto. Es decir, estaríamos en una gráfica semilog. ¿Ok? Entonces es muy sencillo. O sea, prácticamente te dice, ¿sabes qué? Identifica el tipo de declinación. ¿Cómo lo voy a identificar? Observando el comportamiento de la dispersión de datos, haciendo estas gráficas de logaritmo contra logaritmo. Logaritmo de Q contra el logaritmo de T. Luego determina el DI utilizando 1 sobre DI contra T. Calcule el gasto inicial y haga la predicción, es decir, haga la estimación. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos aquí este ejercicio en el que nosotros tenemos ahora el tiempo. Tenemos tiempo y tenemos gasto. ¿Ok? Y luego nos dice, identifique un modelo de declinación adecuado. Determine los parámetros del modelo y haga la predicción del gasto de producción hasta el final del quinto año. Aquí estamos hasta el año número 3.4. Normalmente esto lo puedes hacer en Excel, y en Excel pues tú vas a sacar toda la dispersión de datos y lo puedes hacer para todos los años. Entonces, ¿qué es lo que te dice primero? Dice, realizar la gráfica del logaritmo de gasto contra el logaritmo del tiempo, de tal forma que se observe una línea recta, y nosotros tenemos que determinar que esta ecuación o este modelo de una declinación armónica sea aplicable. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Grafico de forma cartesiana el gasto contra el tiempo. Aquí está. Observen, aquí todavía no hay línea recta. ¿Sí? Todavía no hay ningún ajuste. Todavía no sé si va a aplicar o no va a aplicar. Y luego, ahora sí ya lo saco, logaritmo, es decir, gasto contra tiempo en una escala. Aquí está en escala cartesiana. ¿Sí? Pero ahora lo que yo tengo que hacer es graficar la D. ¿Sí? Que es la declinación. Esta D, esto es importante, se obtiene para cada uno de los puntos que tenemos aquí. Es decir, yo tengo que sacar una D para este, una D, una D, una D, una D, una D. Y luego yo lo grafico. Y es ahí en donde me da la línea recta. Al darme esa línea recta, entonces yo aseguro que se trata de una declinación armónica y que entonces yo sí puedo aplicar el modelo que estamos mostrando. Aquí está. Después realizo 1 sobre D y entonces ahora sí ya puedo hacer
la proyección o la predicción. Aquí lo extrapolo. Recuerden que si yo lo extrapolo hasta el punto número 0, entonces estaría hablando de que tengo 1 sobre DI en este punto. ¿Por qué? Porque es 0. ¿Sí? Y en este punto que es igual a 0 me da el 2.68. Pero yo no quiero 1 sobre DI, yo quiero DI, entonces yo hago el inverso y me va a dar punto 372. Observen que aquí está en años. ¿Por qué está en años? Porque acá abajo el tiempo también me lo están dando en años. ¿Cómo sé que me lo están dando en años? Porque desde el inicio la tabla dice años. Tienen que tener cuidado porque si la tabla estuviera en meses, entonces esta DI obviamente estaría determinándose en meses. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con estas unidades. Y luego ya me dice, calcule el gasto de producción inicial. ¿Cómo voy a calcular el gasto de producción inicial? Con lo mismo aquí que me está dando, ¿no? Observen esta. Nada más hay que despejar. ¿Sí? QI es igual a Q por 1 más DI por T. Pero Q, yo puedo determinar un gasto cualquiera. Yo obtengo este de 929, de 9.29. Tengo la declinación inicial, esta ya la calculé. Y tengo el tiempo. Ok. Profe, una pregunta. Adelante, Brandon. Soy Daniel. Perdón, Daniel. En el gasto inicial, en el dato de 0.2, creo que es T. ¿Cómo sacó ese 0.2? Aquí, este lo vamos a sacar de alguna de este punto. Podemos sacar cualquiera de estos datos. ¿Sí? O podemos tomar uno de estos datos también, de los datos que ya están leídos. Es decir, nosotros también podríamos tomar el 2.8 y el gasto. ¿Sí? Este 0.2 nada más es del ejercicio. Sin embargo, nosotros podemos tomar, o es preferible tomar, el valor de la tabla, ¿no? Porque esos son datos ya leídos. Aquí está, aquí hay un pequeño brinco. Pero tendríamos que tomar el dato de la tabla, ¿no? Sería lo apropiado. Ok, profe. ¿Sí? Profesor, Es decir, podemos tomar 3.3 y el 4.4, 3.3 años y 4.4 miles de barriles. Adelante, ¿quién iba? yo, Brandon. Dale, Brandon. En su lámina 35, la gráfica de hasta la derecha, se está graficando el D y el tiempo, ¿verdad? Sí, Ok, nada más era eso. ok. Gracias. Vale. Y después haces el inverso. O sea, primero sacan la D y luego sacan el inverso. Y a partir del inverso, entonces ahora sí es cuando ya sacan DI, 1 sobre DI. Es decir, primero graficas D o grafican D. Y luego ya hacen el inverso. Para poder extrapolarlo. Ok, gracias. ¿Vale? Y luego ahora sí ya, teniendo estos datos, teniendo el QI, entonces pues ya usas QI, ya nada más es ir extrapolando datos, es decir, ya en Excel simplemente arrastras el valor y vas calculando diferentes gastos y eso te va a dar aquí la predicción. Te debería de dar una serie de puntos aquí. Hasta un año, ya que es en donde ya te podría decir, ¿sabes qué? Pues este es el límite económico.
En este caso nos lo pide para el final del quinto año. Pero en realidad lo pueden sacar para cualquier año. ¿Sí? Pero aquí hay un punto importante y van a decir, bueno, ¿y de dónde saco D? O sea, ¿cómo calculo la D? Eso no se los había dicho. Por acá está. Aquí está. Este es el punto importante. Es la diferencial de Q sobre Q por dt. dq sobre Q por dt. Y luego se le sacan el inverso. Esto es D. Acá está. De hecho, viene en el desarrollo, nada más que no es tan evidente, ¿no? Viene en la parte. Observe. Sí, pero así es la forma. Es decir, tendría que calcular este dato, esto que está aquí de delta Q sobre Q por dt, y a partir de ahí luego sacar el inverso de esta D, es decir, el inverso de este chorizo, y entonces ya les quedaría 1 sobre D. Y ahora sí ya podrían determinar este dato. A veces esta es la parte en donde se les podría complicar, pero bueno, ya se lo estoy dando. ¿Sí quedó claro? ¿Podría repetir esto último, profesor, por favor? Acá te está pidiendo que calcules la D, pero aquí Sí. la pregunta es cómo calculas D o qué es D o la declinación. Pues la declinación es el delta Q sobre delta T por Q. Ajá, o sea, esta D es igual a esto. Es decir, que tú tendrías que sacar acá arriba un delta Q en esto. Un delta Q de cada uno de estos valores que están leídos. Un delta Q. Tendrías que sacar también un delta T para estos delta T que está aquí. Y ahora sí ya. Y tendrías que ir sacando una D para cada uno. Y entonces eso sí te daría este comportamiento. Y ese que graficarías. Ok, gracias. Y después ya sacas el inverso. También para cada uno. Para que puedas trazar esto. Va. Listo. Y ya lo demás es puro procedimiento. O sea, en realidad no está complicado. Este tema no es complicado. Creo. Luego sirve la curva de declinación hiperbólica, en donde B, es decir, el valor de la B, 0 es exponencial, 1 es armónica, pero la hiperbólica está entre B mayor a 0, B menor a 1.
Entonces, de igual manera se hace todo el rollo. Si se fijan, todo parte de aquí. Siempre. Siempre partimos de este diferencial. Solo que para la hiperbólica, pues esta vez igual a 1. Para el caso de la armónica. Para el caso de la hiperbólica, esta vez está entre 0 y 1. Para la exponencial, pues es 0 siempre. Entonces, al final de todo el rollo, de todo el chorizo ya de que lo integramos y hacemos todo, nos queda esto. Esta es como la ecuación general, que es igual a QI, Q igual a QI sobre 1 más B por DI, por T, sobre 1 sobre B, ¿no? Y también nos da para el NP, es decir, para la producción acumulada. Estas ecuaciones o estos modelos son aplicables también para gas, el mismo modelo. Para lo que ya son yacimientos no convencionales se realizaron ciertas modificaciones. Sí, pero si ustedes quisieran hacer la estimación, como son modelos que están basados en análisis estadístico, prácticamente por eso se aplica para gas y para aceite. Y entonces aquí viene el tipo, o sea, si tú al trazar este Q, delta Q sobre Q por delta dt, no te da una línea recta o no te da una línea horizontal, te da este comportamiento, entonces se trata de una curva hiperbólica. Ya que lo trazaste, ya que te diste cuenta que es una curva, una declinación hiperbólica, entonces ahora sí es el 1 sobre d. Adelante, Jair. Ok. Entonces, también les voy a dejar una serie de este. Va a ser más fácil haciendo algunos ejercicios, pues va a ser más fácil de entender. Pero bueno, al menos aquí está ya la base de cómo se resuelve. No nos va a dar tiempo. Mejor lo hacemos la próxima clase y ya lo explico bien. Con más detalle. La próxima clase sí ya empezaremos 7:20, es que hoy hubo algunos problemillas técnicos, pero bueno. El examen ya lo estoy revisando, por cierto. Y yo espero antes del miércoles ya tenerlo listo. Ya les mandé la serie de análisis nodal. Entonces una vez que entreguen la serie, bueno, pues ya haríamos el examen de análisis nodal. Y después el siguiente tema para el examen sería curvas de declinación y registros de producción. Análisis nodales solo. ¿Alguna duda? No, profesor. De hecho, vamos bien. Vamos a terminar en tiempo. Entonces, pues aquí le vamos a dejar. Nos vemos el próximo miércoles. Y ya terminamos el tema. Cuídense, que tengan un buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe.